Y la cita bíblica que vamos a leer en esta mañana se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, 14 y 22, que nosotros conocemos muy bien. Pero especialmente vamos a leer, el capítulo 3, 18 y 19, donde el Señor dice algo muy importante. Dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es una cita bíblica muy interesante que nos llama mucho la atención porque está centrada para cada uno de nosotros. Yo recuerdo que cuando fui a recibir un trabajo acá en el colegio, la directora me dijo, la de tesorería: Adrián, necesitas hacerte un examen. Ah, bien. Pues me sentía bien, me sentía tranquilo, de salud, me sentía uno dice, me siento bien. Así que pues decidí ir a la clínica, recibir mis exámenes, me entrevisté con la doctora y le dije lo mismo, pues yo me siento bien, de salud, estoy bien, pues de pronto algunas cositas. Pero cuando uno va al médico y el médico lo analiza a uno, lo pesa y va confrontando de pronto algunas cosas que nosotros decimos con lo que el médico puede ver a través del peso, a través de la presión y todo esto. Así que el médico llega y te hace una orden para que vayas a hacerte unos exámenes. Así que bueno, ve y haces los exámenes y vuelves nuevamente. Cuando vamos y llevamos los resultados de los exámenes, el médico confronta lo que llevamos, lo que salió en los resultados, y es algo interesante porque nos confronta con lo que nosotros dijimos anteriormente, ahora lo que nosotros vemos, lo que es la realidad. Y cuando me dicen: Adrián, mira, bueno, estás bien en ciertas cosas, pero estás un poco subido de colesterol, tienes esto, esto y esto y esto. Y no solamente nos dice eso, ahora el médico dice: bueno, yo te voy a aconsejar que dejes de comer fritos, dejes de comer esto y esto para que tu colesterol baje. O sea, siempre el consejo es importante, mas sin embargo nosotros decidimos si hacerlo o no hacerlo. Mas sin embargo, el médico nos dice: bueno, te voy a valorar nuevamente dentro de 3, 4, 5 meses, vienes y voy a mirar si te has tomado los medicamentos que te mandé, si has hecho los ejercicios que te mandé, si has hecho todo esto. Así que nosotros tenemos una segunda oportunidad para mirar si realmente hicimos lo que teníamos que hacer. Y vemos que nosotros es algo parecido con Dios. Sin embargo, cuando nosotros vamos al consultorio con Dios, el Señor no nos manda a hacer exámenes. Él solamente con mirarnos, solamente con examinarnos, porque Él conoce los pensamientos, conoce todo lo que hay en nuestro corazón, las raíces de todo lo que hay en nuestra vida, así que no podemos mentirle. Así que nosotros hoy vivimos en una generación saturada de mucha información.
Nunca antes hubo tantos expertos, conferencistas y consejeros. Vemos en las redes sociales que abundan quienes enseñan cómo alcanzar el éxito, administrar finanzas, fortalecer el matrimonio, mejorar la salud, ¿cierto? Aquí pues este grupo cada vez crece más y se anotan personas que quieren salir a hacer la obra, que son personas que antes de ingresar al ministerio se le hace un examen, el testimonio que tiene delante de la comunidad, de la iglesia, en fin, se habla con el pastor, etcétera, y muchos pueden decir si tiene un buen comportamiento, se ha portado bien, juicioso. Pero nosotros cuando vamos a Jesús, nuestro Señor, nuestro médico, Él no mira el comportamiento. Y nosotros muchas veces como evangelistas miramos comportamientos. Si se porta bien, si se pone la corbata, si cambia esto, si cambia lo otro, pues efectivamente pues en 2-3 meses está de diácono, diaconisa o en fin. Pero lo interesante con el Señor es que no mira nuestro comportamiento, ve más allá, ve más allá. Y algo muy importante de Dios es que cuando nos mira, Él nos ayuda, está allí para bendecirnos, para darnos consejos interesantes. Y mire que allí en Apocalipsis vemos que lo sorprendente es que ese consejo no fue dirigido al mundo incrédulo, fue dirigido a su iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahora, y dice, ¿por qué fue dirigida? ¿Cierto? Cuando nosotros leemos allí en Apocalipsis 3 y vemos a lo que se dice, porque usted cree rica, te has enriquecido y crees que no tienes ninguna necesidad. Cuando el Señor nos llama a su consultorio, vamos a ver algunas cosas interesantes, ¿cierto? Pero mire que este consejo no fue dirigido a una iglesia perseguida como Esmirna, no fue enviado a una iglesia doctrinalmente confundida como Pérgamo, fue enviada a una iglesia convencida de que todo estaba bien, de que todo estaba bien. Este es el mayor peligro del cristiano y especialmente del líder espiritual. Es un peligro bastante grande. Nosotros como líderes a veces tenemos ese peligro. Creer que está bien cuando el cielo declara que necesita un reavivamiento. Necesita confrontarse consigo mismo y mirar cuáles son sus raíces generacionales, mirar cuáles fueron las cosas que necesita cada día llevar eso al Señor. Hoy todavía en nuestra iglesia, en los estudios que se han dado, muchos de nuestros pastores, ministros, laicos, muchos de ellos sufren de depresión, sufren de muchas situaciones que tienen en el pasado que todavía, como dicen por ahí, situaciones no resueltas. Y cuando nosotros vamos al Señor a su consultorio, el Señor lo único que hace a nosotros es aconsejarnos. Y precisamente el mensaje a la Odisea constituye el último mensaje de Cristo antes de su regreso. Y lo interesante es de que no termina con una amenaza, sino con una invitación llena de amor. Algo interesante, cuando nosotros escuchamos allí en esas palabras tan hermosas, yo te aconsejo. Qué maravilloso Salvador, ¿cierto? Él no te obliga, no te humilla, no te destruye, aconseja porque ama, ¿cierto? Dice, Él nos aconseja, ¿cierto? Muy contrario, muchas veces cuando nosotros vemos, por ejemplo, a los fariseos hoy modernos o del antaño, ¿cierto? Que destruían con
con sus pensamientos o con sus palabras a aquellas personas que los veían que eran pecadores, ¿cierto? O que no tenían conocimiento, enseguida los destruían porque eran estudiosos, ¿cierto? Pero vemos un Dios maravilloso que dice, yo te aconsejo, yo te aconsejo. Y algo interesante que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, dice, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un revivimiento de la verdadera piedad en nuestro medio. ¿Es de un qué? Es de un reavivamiento, la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. ¿Sí? Revivimiento es volver a vivir, mirarnos a nosotros mismos. Dice que la mayor necesidad de la iglesia, ¿cierto? Un revivimiento. Ese es precisamente el tema del mensaje a la Odisea. Ahora, ¿qué nos aconseja? En el 3:14 de Apocalipsis escribe el ángel, dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice estas cosas. Antes de aceptar un consejo normalmente preguntamos, ¿quién me lo está dando? ¿Quién me lo dice? Ah, es que el hermano Adrián o el hermano tal, pero es que él no tiene tanta autoridad. Pero aquí vemos a un Dios interesante, ¿cierto? Que vemos un Dios que sí tiene autoridad. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia, quedamos desnudos. ¿Qué podemos nosotros decir cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia y resulta que ella nos estudia a nosotros y vamos a la raíz? O sea, la palabra de Dios va a la raíz de nuestro problema, de lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? No ve nuestra superficialidad, sino que ve más allá. Así que Jesús presenta primero sus credenciales, no habla un filósofo, no habla un profeta cualquiera, habla el Rey del universo. Por eso dice el amén. Esto significa el verdadero, seguro, firme. Todo lo que Cristo promete se cumple, ¿cierto? Entonces, algo muy interesante allí cuando Dios nos confronta y nos desarma, ¿cierto? A través de su palabra nos desarma y nos deja totalmente sin nada que decir. Cuando nosotros encontramos allí en Gálatas capítulo 6, versículo 3, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cierto? Un mensaje que se da a unas personas que se creían muchas cosas, que se creían expertos en ciertas situaciones, pero Dios nos invita a ser niños y a ser siervos. Y eso lo somos. Nosotros queremos que podemos llegar a ese ideal, ser niños sensibles, ser niños que obedecen a las palabras de su padre, ¿cierto? Igual que un siervo, ¿cierto? Un siervo siempre está allí listo a obedecer los mandatos de su Señor. Entonces, cuán importante es esto, ¿cierto? Ese yo te aconsejo, Jesús pudo haber dicho, yo te exijo, yo te ordeno, yo te condeno, ¿cierto? Dios puede decir, pero dijo, yo te aconsejo, yo te aconsejo. Y hay una de las cosas que son, Dios podía hacerlo, limitaciones de Dios, es que Dios no puede obligarte, Dios no puede obligar. Y nosotros tomamos la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿cierto? Cuando dice yo te aconsejo. Así que este mensaje revela el corazón, ¿cierto? Lo que hay en nosotros, ¿cierto? Lo que Dios quiere para nuestra vida. El Señor no fuerza la voluntad humana, Él invita, persuade, llama, respeta nuestra libertad, pero nos muestra el único camino hacia la vida.
Y algo muy interesante que nosotros podemos encontrar en Dios es que Él está allí para darnos lo que realmente necesitamos, para darnos los consejos necesarios, para darnos las palabras necesarias en el momento allí, porque nos ama, porque cree que podemos hacer algo muy importante. Así que él dice algo muy profundo. Yo conozco tus obras. ¿Y qué conoce de nosotros? ¿Cierto? Cuando nosotros pensamos conocer, a veces nos conocemos, no, yo soy bien. Pero lo interesante es cuando Él nos dice, yo conozco tus obras, Él conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Él conoce la raíz. Interesante, o sea, a Dios no le podemos mentir. Él conoce nuestras motivaciones, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra motivación de pronto ir a la campaña, ¿cierto? Traer almas para Cristo, todo esto. O simplemente lo hacemos por el dinero. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Conoce nuestra vida privada, conoce nuestro corazón, nuestras luchas, conoce la raíz, ¿cierto? Si estamos luchando o no estamos luchando, ¿cierto? La Odisea tenía un problema enorme. No era fría, no era caliente, era tibia. Y la tibieza espiritual es una religión sin pasión, es asistir a la iglesia sin transformación, ¿cierto? Hoy en día se está centrada simplemente en el comportamiento, ¿cierto? Nos hemos centrado solamente en eso, pero va más allá. Y nosotros vemos hoy una tibieza que es, conocemos doctrina sin conocer a Cristo. Es tener actividades sin verdadera comunión. Y lo peor de la Odisea no era la tibieza, lo peor era que no sabía que estaba tibio. Es interesante, ¿no? Lo peor no era que, cierto, que estaba tibio, sino que no sabía. ¿Y qué era lo que pasaba? Ella decía, no, que yo soy rico. Y una de las situaciones más difíciles para nosotros como iglesia es reconocer que necesitamos, ¿cierto? De que cuando el Señor nos aconseja, para eso ¿por qué se nos hace tan difícil cambiar? A reorganizar nuestra vida, ¿cierto? Cuando el médico nos dice, mira, organiza tu hogar, tienes un desorden, por la misa, la mira que ahí habitan los ángeles, mira que allí el Señor quiere morar en tu casa, ponla bonita, con esto, con lo otro, o sea, el Señor desea ayudarnos. Y nosotros decimos, no, estoy bien, es que yo me siento bien así. A pesar de que el Señor nos está viendo y dice, no, que yo estoy bien así. Y yo soy rico. Y el Señor va un poco más allá y nos dice, mire, tú eres un desventurado. Te voy a decir la verdad y nos dice, tú eres un desventurado. Porque, porque quiere que nosotros toquemos fondo. Y a veces es difícil tocar fondo. Que nos diga la verdad, que nos diga, digamos, de pronto un niño, para que nos salga al encuentro de nosotros y nos diga la verdad, y dice, pues, ¿qué puede hablar un niño? Si es que va a conocer de mí, pero que nos esté diciendo la verdad, y dice, oye, pero interesante lo que me dice el niño. Y a veces cuestionamos, pero nos encontramos con Jesús y nos dice, mira, tú eres un desventurado. ¿Y qué le podemos decir a él? Él conoce nuestras raíces, nuestras luchas, cuando Él conoce todo de nosotros, ¿cierto? Cuando Él conoce nuestros eventos que marcaron nuestra vida, con lo que nosotros luchamos diariamente, ¿cierto? Y esos eventos que marcaron pueden ser rechazo de los padres, abandono o un divorcio,
la muerte de un ser querido, ¿cierto? Todavía a veces se lucha contra esos abusos físicos. Nosotros tenemos una iglesia que todavía está luchando, ¿cierto? Con ese evento, y usted puede verlo, está allí luchando, está luchando con críticas constantes, con experiencias, con rechazos, fracasos académicos, desempleo, problemas económicos, enfermedad crónica, ¿cierto? Cuando vemos una persona que está con una enfermedad crónica, que uno visita y la persona uno le encuentra y dice, no, ya mi vida terminó, traición de amigos o pareja, no puedo confiar en nadie, ¿cierto? Y vemos que no, yo no puedo confiar a ninguno. Violencia familiar, humillaciones públicas, o sea, todo lo que, eso es interesante cuando uno mira lo que el Señor mira para nosotros, mira en nosotros esos eventos, esas experiencias, mira la raíz y nos dice, mira, Adrián, eres un miserable. Y lo dice no para humillarme ni para destruirme, sino para que nosotros toquemos fondo. Cuando dice tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, ciego, desnudo. ¿Por qué me lo dice? Porque es que yo me creo rico. Y de pronto yo puedo decir, no, pero señor, yo soy teólogo, yo estoy en la universidad, yo hice esto, yo lo otro. De pronto cualquiera de ustedes puede decir, no, pues yo estudié medicina, yo hice esto, yo tengo tantos doctorados, yo tengo esto acá, tengo esto allá. No, ¿cómo es posible? ¿Cierto? Pero cuando nos confrontamos con el Señor, nos mira a los ojos, Él va más allá porque va a ahondar en la raíz y nos confronta, que nos dice, tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres realmente pobre y además eres ciego y estás desnudo. O sea, tú no puedes mentirme. ¿Cómo le podemos mentir a Dios? Estamos desnudos. Y la mayor tragedia espiritual ocurre cuando una persona cree que está bien mientras está lejos de Dios. Y eso es una tragedia bastante grande. Por eso el Señor dice, yo te aconsejo. Aquí aparece una de las expresiones más tiernas del Apocalipsis. Jesús puede haber dicho, mira, yo te ordeno. Pero dijo, yo te aconsejo. Por eso el amor nunca obliga, apreciado. Cristo invita, Cristo persuade, Cristo llama, lo hace con ese amor maravilloso para los que yo te aconsejo, ¿cierto? Un amor que no obliga. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Dice, en contra de mí, oro refinado en fuego. ¿Qué representa ese oro? Nosotros podemos de pronto pedir opiniones a cada uno de nosotros y vamos a llegar a la misma respuesta con diferentes opiniones, ¿cierto? Especialmente, por ejemplo, lo que dice Pedro, ¿cierto? 1:7, ¿cierto? Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, ¿cierto? Esa fe, ¿cierto? Yo quiero que tú tengas fe. Pero ¿qué impide que yo tenga fe? ¿Qué impide que yo tenga fe? Que sea espiritual, el orgullo, el egoísmo. No soportamos que nos digan nada, no soportamos que se nos amoneste y a veces llegamos a tal situación que preferimos salir, ¿no?, del grupo y simplemente seguir con nuestros conceptos tal cual. No aceptamos amonestaciones. También representa el amor, ¿cierto? La verdadera riqueza del cristiano no está en el dinero, está en la fe, el amor, la comunión con Cristo.
La Odisea era una ciudad muy rica, tenía bancos, mucho comercio, pero era espiritualmente pobre. Hoy puede ocurrir lo mismo, está ocurriendo lo mismo, porque el Señor nos llama a un reavivamiento espiritual, la iglesia, nosotros. Y lo interesante es de que está hablando a líderes, porque nosotros somos un espejo. Y alguien ha dicho algo interesante por allí, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Tal es el sacerdote, tal es, ¿cierto? Son los filigreses, tal el pastor, tales son los filigreses. Hoy puede ocurrir lo mismo, ¿cierto? Buena casa, buen empleo, estudios, tecnología, sabemos mucho, pero estar vacíos espiritualmente. Y cuando hablamos de estar vacío espiritualmente es estar el Espíritu Santo ausente en nuestra vida. Porque mire que los fariseos tenían conocimiento. Es más, Satanás tiene conocimiento. Y mucho conocimiento, y se sabe la Biblia de apá, como dicen por ahí. Pero lastimosamente se alejó de Dios. Y permitió que sus pensamientos gobernaran su vida, su mente se llenara de ese orgullo, creerse más que Dios. Así que Dios nos invita a tener esa fe. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esa fe, ese amor realmente que emana de Dios y que solamente lo coloca Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y es clamar a Dios para que el Señor nos dé vestiduras blancas, ¿cierto? Eso representa la justicia de Cristo. Pero lastimosamente hoy queremos tener dos vestiduras. Y hoy en día lo que nosotros vemos en la iglesia, ¿cierto? El sábado nos vamos bonitos. Bueno, eso ocurre más en las damas que en los caballeros, aunque hoy en día también casi por igual, ¿cierto? En la iglesia estamos de saco y corbata y en la semana andamos en short, en camisilla o en fin, o las damas andan en short o en fin, no se conoce. O sea, en la Biblia las vestiduras representan el carácter, no solamente en la iglesia, en todos lados, carácter constante para Dios, o sea, es lo que reflejamos lo que está dentro de nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, lo que refleja realmente nuestros pensamientos. Después del pecado, Adán quiso cubrirse con hojas. Dios lo vistió con pieles. Era un símbolo de la justicia de Cristo. En Isaías 61:10 dice, me vistió con vestidura de salvación. Qué versículo tan hermoso, ¿cierto? Nos vistió con vestidura de salvación. Nadie puede entrar al cielo, al reino de los cielos, con su propia justicia. Y es lo que nosotros a veces como líderes luchamos, ¿cierto? Nuestra justicia. ¿Es nuestra justicia o la justicia de Cristo? Nos creemos justos. Y una de las situaciones más tremendas que puede surgir en el liderazgo cristiano es que cuando usted se lee la primera vez la Biblia, se siente bien, después se le lee la segunda, tercera, cuarta, quinta vez, ya se acostumbra a leer la Biblia y el espíritu de profecía y todo, y a veces cuando ya leemos y leemos y leemos, y a veces cometemos ese pecado de decir, es que yo ya me leí la Biblia, es que yo ya me leí el espíritu de profecía, yo ya conozco todo, ¿cierto? Esa justicia propia, ¿cierto? La leemos porque necesitamos alimento, porque es el alimento en nosotros, pero es para que transforme el corazón, para que me haga humilde.
pero no para humillar a otros, no creerse más que los otros. No leemos el Espíritu Profecía para humillar a otras personas, es para interiorizarlo en el corazón, ¿cierto? Solo con la justicia perfecta de Cristo, ¿cierto? Me vistió con vestiduras de salvación. Y aquí podemos sondar toda la mañana y podemos hablar mucho sobre esto, pero el tiempo se está acabando. Colirio para los ojos. Los diseños es famosa por fabricar medicina para los ojos, ¿cierto? Colirio. Colirio es interesante, ¿cierto? Nos ayuda mucho para los ojos. Sin embargo, Jesús dice, tú eres ciego. Porque nosotros vemos, no tenemos la capacidad de ver, vemos nosotros de lo que vemos hacia el exterior. O sea, lo que está delante de nuestros ojos es lo que estamos viendo. Pero cuando nos habla de que somos ciegos, es que no tenemos la capacidad, y por eso que tenemos que pedirle al Señor, porque eso lo único lo que hace es, el Espíritu Santo es el único que puede abrir nuestra visión. Nosotros tenemos la visión y mirar lo que está hacia afuera, saber las cosas hacia afuera, pero verlas hacia adentro, o sea, mirarnos a nosotros mismos, no tenemos, a menos que el Espíritu Santo nos esté en nuestra vida. O sea, vemos hacia afuera y por eso se nos es muy fácil condenarnos, es muy fácil juzgar a otros, todo eso porque vemos hacia afuera. Pero el Señor nos llama a comprar colirio espiritual porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, es el único que puede abrir nuestros ojos espirituales, o sea, allí desde afuera hacia adentro. Y cuando nosotros miramos hacia adentro vamos a ver que hay muchos eventos que marcaron nuestra vida y que vemos la raíz de por qué somos así, por qué somos orgullosos, porque muchas veces somos groseros, porque hay muchas veces, ¿por qué, cierto? Inclusive a veces llevamos unas raíces generacionales y que eso han marcado, ¿cierto? Es que yo soy así porque es que mi padre es así, porque, bueno. Pero el Señor, a través del Espíritu Santo, nos revela. ¿Y qué revela Él, cierto? Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo, cierto, dice, tú eres ciego, cierto, la ceguera espiritual es lo más terrible, cierto, en la iglesia en los últimos tiempos, una ceguera espiritual, cierto. Necesitamos ver nuestro pecado, o sea, la raíz, confesarlo delante de Dios. Solamente reconocerlo, sino que hay que confesarlo, pedir perdón por eso. Necesitamos ver nuestra necesidad, necesitamos ver la belleza de Cristo, ver cómo Cristo, ¿cierto?, está allí dispuesto a abrazarme, a ayudarme, el único que puede transformar nuestro carácter, ¿cierto? Está allí. Necesitamos ver la cercanía de su regreso. Y por eso dice el Señor en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué maravilloso Salvador, ¿cierto? Él nos muestra lo que somos, pero también nos da la medicina. Él dice, por favor, renuncia a tu propia justicia. Renuncia a tu yo, tu egoísmo, y mira, toma esto. Y nosotros todavía renunciamos. ¿Y cuántas veces, cuántos años han pasado y estamos? ¿Cuántos hemos escuchado este mensaje? Es muy sencillo. Pero nosotros decimos, no, a veces decimos, no, ese mensaje es tan sencillo. Y Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo.
Porque el Señor tiene que permitir muchas veces circunstancias difíciles en nuestra vida, porque es que hasta que no lleguemos y toquemos fondo, no cambiamos, no somos diferentes. Él quiere que muchas veces toquemos fondo para que miremos lo que realmente es su consejo para nuestra vida. Entonces, Cristo corrige porque ama. Es un padre amante que está allí para corregirnos, un médico que ama y él opera allí, hace una transformación. Él no coloca parches en el corazón, no, él cambia, dice tu corazón. Él dice que él cambia el corazón. Y el Señor disciplina para salvar. Disciplina para salvar a cada uno de nosotros. Entonces Cristo está allí a las puertas. Dice Apocalipsis 3:20, dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Lo interesante de allí es que el médico, él quiere que tú le abras. O sea, hoy en día nosotros vamos al médico y el médico nos hace diagnóstico, pero lo interesante es que el médico está ahí tocando para hacer la operación de cambio de corazón. Está ahí afuera. Nosotros muchas veces no lo queríamos dejar entrar. Porque decimos, no, yo estoy bien. Tienes que estar allá afuera. Es Cristo Jesús. Pero Señor, ya me leí la Biblia, ya leí el Espíritu Profecía, ya soy experto en dictar conferencias online, ya soy experto en medicina, ya soy experto. Y el Señor dice, yo quiero transformar tu vida. Es impresionante, ¿cierto? Eso está fuera de su propia iglesia. No está golpeando a la puerta del mundo, está golpeando la puerta del corazón de quienes dicen seguirle. Él no rompe la puerta,